Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una de las cosas que a mí me fascina acerca de Dios es que Dios quiere que tú tengas conocimientos, sabiduría, experiencias. Dios es un maestro. En el jardín del Edén no fueron las intenciones de Dios de dejar a Adán y Eva ignorantes acerca del bien y del mal, sino que ellos no lo experimentaran, que lo aprendieran, porque Él se los iba a enseñar. Una de las cosas que me fascina de la naturaleza de Dios es que Dios te atrae con curiosidad, con preguntas, con enigmas. Por ejemplo, tú le dices a Dios: Señor, qué fantástico que los pájaros vuelan y los peces nadan, y de repente sale un pez volador y tú dices: oye, Señor, la verdad que te botaste, te la comiste, mi hermano. Porque eso es algo acerca de Dios. Dios nunca deja de fascinarme. Y a través de su obra y a través de su palabra se me revela todos los días un poquito más. En este pasaje dice: no quiero que seas ignorante acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales nos van a dar la revelación de la naturaleza de Dios. Mi mamá solía decir: Roberto, aprende, estudia, porque al que conoce la verdad, nadie le hace un cuento. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Vamos a darle hoy continuación a mi serie Profecía. Le he titulado a esta Profecía, la manifestación del Espíritu. Y vamos a explorar la primera parte de Primera de Corintios 12, porque Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de los dones espirituales. Pero antes de continuar, por favor, bendíceme haciendo esto. Gracias. Si te perdiste la primera parte, no te preocupes, porque cada capítulo de esta serie es una enseñanza de por sí. Puedes escuchar la cuarta y después la séptima y después la primera, y no te vas a confundir ni te vas a perder. Al contrario, va a tener un buen fundamento. De todas maneras, si quieres encontrar la primera parte, la puedes buscar en mi canal de YouTube. Esa es una de las razones para darme un like y para suscribirte, porque cada vez que yo publique un nuevo capítulo, te lo informarán, te dejarán saber. Amén. Perfecto. Fondo histórico. Siempre debemos buscar el fondo histórico. Corintios era una ciudad bastante metropolitana, bastante poderosa, mucho comercio. Era como un Nueva York de aquellos tiempos. Era griega, pero tenía mucha influencia romana, y como era una metrópolis, muchas otras culturas venían a esa ciudad a quedarse ahí, a vivir, a buscar economía. Y aquí Pablo se encuentra predicándole a esta gente y tiene una iglesia poderosa, tan poderosa que le escribe 3 cartas. Hay una carta que está perdida, pero sabemos que son 3. Esta es la primera. Cuando tú lees la epístola completa, te das cuenta que hay un montón de enredos en Corintios a causa del hecho que son muchas culturas, muchas religiones, muchas dogmas, muchas doctrinas, muchas supersticiones religiosas, pero ahora se convierten a Cristo y se están congregando, y por supuesto va a haber conflictos. Te confieso que no envidio al pastor de Corintios para nada. Tiene que haber sido bien difícil ser el pastor de esa iglesia. Y aquí está el apóstol hablándole a la iglesia y al pastor y enseñándole. Y cuando empieza a hablar acerca de dones espirituales, lo primero que le habla es de idolatría. Les dice: cuando ustedes eran inconversos, gentiles, se les engañaba y se les llevaba a adorar a ídolos mudos. Pero ahora estamos experimentando un Dios que habla. Y una de las maneras que este Dios habla es a través de profetas. Y queremos que tú entiendas que ningún profeta va a contradecir. Mira el versículo que viene. Por tanto,
os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Había muchos espíritus en esa ciudad, como los hay en todos los Nueva York, todas las metrópolis. Y una de las cosas que Pablo le enseña a esta iglesia es que cuando alguien esté hablando, nunca va a contradecir, va a maldecir, va a decir que Jesús es un mentiroso. Nadie se va a ir en contra de la autoridad de Jesús con su prédica o su palabra. Porque ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre va a glorificar a Jesús para la gloria de Dios Padre. El camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo te lleva a Jesús, a su palabra. Jesús es la palabra hecha carne, para que ésta te lleve al Padre. Y no hay ninguna otra manera de poder glorificar al Padre si no es a través del Hijo y si no es a través de su Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? Por lo tanto, nadie puede llamar a Jesús Señor, excepto por el Espíritu Santo. Controversial, porque entendemos que hay personas que en su ignorancia han rechazado dones, han rechazado profetas, han rechazado sana doctrina, pero es por ignorancia, no es porque no tengan el Espíritu Santo. Y también sabemos que hay muchos que están diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y Jesús les dice, nunca te conocí. Por eso no podemos descartar que por sus frutos los conocerás, no por los dones. Esto es un detalle muy importante porque vamos a estudiar los dones del Espíritu. No podemos hablar de profecía en el Nuevo Testamento sin hablar de los dones del Espíritu, porque ahí es donde está la manifestación del Espíritu, en los dones. Amén. Bendito sea el Señor. En una iglesia apostólica y profética, y la iglesia de Jesucristo es apostólica y profética, nosotros estamos fundados sobre el fundamento, es apostólico y profético. Y en el final de este capítulo, y vamos a llegar allí eventualmente, nos dice que primeramente puso Dios en su iglesia apóstoles, profetas y maestros. Y entonces habla de otro grupo. Vamos a llegar allí eventualmente. Así que es importante que tú recibas que es ridículo que la iglesia de Cristo sea apostólica y profética y no haya apóstoles o profetas. Hello. Aleluya. Nosotros los cristianos sabemos de la profecía de tres maneras. Estudiando los profetas del Viejo Testamento, y eso era una raza distinta a los profetas del Nuevo Testamento. Cuando el velo se rasgó en el templo, el día de la crucifixión, el Espíritu Santo salió y entró en los creyentes el día de Pentecostés. Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Ahora los profetas no son uno llamado por Dios para ese momento, somos millares usados por Dios en el momento que Él quiera usarnos. Tengo que reiterar, lo diré un montón de veces, el profeta no es el que sabe el futuro y te va a decir el futuro. Eso es un adivino. Y nosotros profetizamos, no adivinamos. La manifestación del Espíritu en la profecía es que tú permites que Dios use tu boca para traer una palabra. No tiene que ser del futuro, ni del pasado, ni del presente. Vamos a llegar al pasaje donde dice que la profecía es para exhortación, edificación y consolación. No para condenación, no es para sacarle pecados a nadie, no es para decirle lo que tienen que hacer. Eso es manipulación, no profecía. ¿Estamos? Bendito sea el Señor. No quiero que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales, porque es fácil, si tú eres un ignorante, que veas algo que no entiendes y lo juzgues. Y es peligroso criticar, condenar, rechazar algo que tú no entiendes simplemente porque no lo entiendes.
Los fariseos vieron una manifestación del Espíritu Santo en Jesús y dijeron, es por el poder del diablo que usted hace eso. Y Jesús les dijo, tengan cuidado, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no puede ser perdonado. Y lo que sucedió fue que ellos vieron una manifestación de Jesús que no querían aceptar, a pesar de que sus hijos hacían algo similar. Mi definición de blasfemia contra el Espíritu Santo es la siguiente. Es cuando tú sabes que es de Dios, pero por orgullo o doctrina o por miedo o conveniencia, dices que no y se lo atribuyes al diablo. O cuando tú ves algo que es del diablo y tú sabes que es del diablo, pero otra vez, quizás por conveniencia, por orgullo, por ganancia, se lo atribuyes a Dios. Ese pecado solamente se puede cometer sabiéndolo. Tú decides decir que lo que es de Dios es del diablo, aunque tú sabes que es de Dios, o tú decides decir que lo que es de Dios es del diablo, aunque tú sabes que es del diablo. Y por eso no tiene perdón, porque tú engañas a almas que van a parar en el infierno. Y no fuera justo que tú los enviaras a ellos al infierno y después tú te arrepientes y tú te vas para el cielo. Por eso, en lo que yo te voy a enseñar, no menosprecies la profecía. Acepta lo bueno, rechaza lo malo. Lo que no lo entiendes, ponlo a un lado, que eventualmente el Espíritu Santo te va a revelar, porque hay peces que vuelan. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dicho sea de paso, hay mamíferos que viven en el mar y tienen que salir a respirar. Tremendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy hablando del delfín y la ballena, por si acaso no te la llevaste. Este capítulo continúa y entonces empieza a elaborar y poner la mesa donde el Señor nos va a servir el banquete de verdad bíblica. Y nos la separa en tres. Por alguna razón, al Espíritu Santo le gusta moverse en tres. Dice así: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le está dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y te da tres definiciones de lo que sucede o cómo se mueven los dones del Espíritu. En el próximo capítulo entra más en detalle. El primero, diversidad de ministerios. El ministerio está diseñado para establecer el señorío de Jesús. Por eso dice, el Señor es el mismo. No hay un ministerio más grande que otro. Ni el apóstol es más grande que el evangelista, ni el evangelista más grande que el maestro. Porque el ministerio que establezca el señorío de Jesús es el ministerio que va a crecer. Por eso hay maestros que tienen más alcance que apóstoles. Y algunos que se llaman profetas, pero nadie se convierte y el evangelista fluye y está viajando las naciones. Porque no se trata de un título, se trata de una función que haga engrandecer a Jesús. ¿Te acuerdas lo que te dije ahorita? El Espíritu Santo lo que quiere es que Jesús sea exaltado, porque cuando llegan a Jesús, Jesús los lleva al Padre. No hay otro camino al Padre excepto Jesús. Y el trabajo de los dones de la iglesia, del Espíritu Santo, es llevar a la gente a Jesús. Jesús dijo, yo cuando sea levantado, atraeré todos los hombres a mí. Cuando en tu ministerio, es más, cuando en tu vida tú exaltas a Jesús, Jesús hace que tú seas atractivo. Vas a atraer los demonios y los críticos y vas a atraer las vidas que están buscando luz y agua y consuelo y una palabra. Y eso se convierte, cuando tienes dones y cuando Dios te llama, se convierte en un ministerio.
puedes tener un ministerio y tiene que ser lleno del Espíritu en la iglesia. Acuérdate, los primeros diáconos, uno de los requisitos es que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. No podemos tener personas pusilámines, personas emocionalistas, personas orgullosas o prepotentes sirviendo ningún ministerio de la iglesia, ni para limpiar el templo. Porque todo ministerio tiene que establecer el señorío de Jesús. El Señor es el mismo. El Señor no soy yo el apóstol. El Señor es el que me usa para dirigir la orquesta. Pero yo no soy el más importante necesariamente, porque si el trombón no suena bien o los tambores están desafinados, todos quedamos mal. Así que todos en armonía estamos trabajando para el señorío de Jesús. Eso es un ministerio, un servicio. Un servicio. Ministerio es servir, porque en el reino el que quiera llegar a grande tiene que ser el siervo de sus hermanos. No se trata de orgullo, no se trata de título o de nombre, se trata de ejercer una función donde tú sirvas a la iglesia. Y eventualmente, a través de servir la iglesia, servimos al mundo, porque el mundo ve lo que tenemos y lo anhela. Jesús nos hace atractivos. El mundo está supuesto a querer lo que nosotros tenemos. Por eso el juzgar y rechazar al pecador nunca ha sido el plan de Dios. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya el mundo está condenado. Dios envió su Hijo al mundo para que el mundo a través de él sea salvo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Lo segundo es diversidad de operaciones. Los dones tienen distintas operaciones. Y el Dios, el que hace estas cosas, es el mismo. Es interesante que dentro de la Grey hay personas que tienen dones. Y como no han sido identificados o no los han podido desarrollar, no se les ha enseñado, no han logrado madurar, porque es que el que es fiel en lo poco, sobre mucho se pondrá. Pero en todas las iglesias hay personas que tienen ciertos dones, no talentos, talento es una cosa, pero hay personas que cuando hablan, cuando dan un testimonio, cuando cantan, los líderes, ministros de adoración y alabanza, tienen la tendencia de profetizar y ellos no lo saben. Si se les enseñan a reconocer cuando el Espíritu Santo los está usando en una operación de un don, serían más efectivos. Identidad. Si tú identificas el don o los dones o los talentos, que no son la misma cosa, tú vas a poder fluir con más libertad y más autoridad. Los dones por lo regular viajan en tres, pero estamos hablando de profecía. Tú eres un ministro de música, tú eres un adorador, tú eres el que dirige el devocional, tú eres un maestro de escuela bíblica, predicador. Te dieron la oportunidad de dar una enseñanza en las damas, los caballeros, los jóvenes. Identifica el don. Tú te preparas. Oración, primero que nada. Estudio bíblico, preparas tus versículos, tu bosquejo. En el momento que empiezas a dar tu enseñanza, si tú eres una persona que está abierto a la manifestación del Espíritu, los dones operan en ti. Y en ese momento de enseñanza, el Espíritu te saca del bosquejo. Y si tú lo identificas y lo permites, te usa para traer palabra de vida, una palabra oportuna a esa audiencia, un rema, una profecía. El rema es una palabra profética. Cuando tú estás en una predicación, en una enseñanza, tú estás viendo un video como este y tú tenías preguntas a Dios acerca de cualquier cosa o una situación en tu vida,
Y en ese momento, el que está predicando le habla del Espíritu de Dios a tu espíritu. Eso es un rema, es una palabra profética, es una operación o una manifestación del Espíritu. La persona que lo suelta, si entiende, si llega a tener la experiencia, el conocimiento de reconocer cuando Dios lo está usando en esto o aquello, cuando es discernimiento de espíritu, cuando es palabra de ciencia. En otra ocasión, en uno de los capítulos, vamos a hablar acerca de cómo los dones viajan en tres. A los dones les gusta viajar en tres. Y cuando una persona tiene dones de revelación, por lo regular, la profecía, discernimiento de espíritu y ciencia, que es conocer cosas que otros no saben acerca de la persona o de los tiempos o las sazones. Estos tres dones trabajan juntos cuando se convierte en un oficio de profeta. Es la manifestación del Espíritu y todos los cristianos pueden operar en la manifestación del Espíritu. Y entonces está la diversidad de operaciones. Y cristianos que están comprometidos con Dios y su iglesia, el Espíritu Santo va a operar a través de ellos. Y aquellos que son llamados por Dios para un ministerio, cuando empiezan a operar en los dones, eventualmente, fíjate esto, qué interesante, no se siguen los dones, no se buscan los dones, se busca a aquel que los da. Aquel que da los dones es el que decide cuál manifestación del Espíritu, cuál operación de los dones o cuál ministerio yo voy a tener. Yo no lo decido. Yo tengo que estar abierto a que Él lo decida por mí. Pero llega un momento donde en la manifestación del Espíritu y la operación de un don, tarde o temprano, ese don se hace tuyo y tú te haces de ese don. No se trata de que yo tenga un don. Se trata de que el don me tiene a mí, porque el don me tiene atado a aquel que me llamó. Y esto es a lo que Él me llamó. Cuando estamos hablando de profecía, Jeremías estuvo en una tribulación tan tremenda que le dijo a Dios, suéltame de esto, permíteme, dame otro negocio, déjame abrir un hotel en el desierto y ahí me retiro. Pero entonces él confiesa y dice que no podía, porque era como un fuego en sus huesos. Él no podía contenerse, porque él no es, profetizar no es lo que él hacía. Él era profeta. El don se convierte en su identidad. El don se convierte en tu identidad. Pastor, evangelista, maestro. Esos también son dones del Espíritu. Los vamos a hablar más adelante. Pero para esta enseñanza, para esta palabra en el día de hoy, la profecía es lo que tú eres. La manifestación del Espíritu para provecho. Tú eres una profecía viviente. Tu vida profetiza que existe un Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz y resucitó de entre los muertos. Y por el poder del Espíritu Santo, aquí estamos tú y yo. Tu vida tiene la manifestación del Espíritu. Ya la tiene. Primero que nada con el fruto del Espíritu: amor, benignidad, paciencia, temperamento, tu carácter, cómo tú hablas, cómo tú te comportas, tu testimonio. Eres una epístola abierta. Esa es la primera manifestación del Espíritu. Y cuando tú estás buscando servir a Dios en espíritu y en verdad, la operación del don o de los dones va a estar en ti.
En algún momento alguien te va a pedir la oración, en algún momento alguien te pide el consejo, en algún momento tú le dices a alguien, déjame orar por ti, y le impones las manos y oras por él o por ella. Porque la operación del don está en ti. Eso no te hace un profeta. Para ser profeta tienes que estar llamado por Dios, preparado por Dios dentro de una casa apostólica y profética. Tienes que tener maestros y tutores, mentores, personas que te ayuden en el proceso de ser pulido, disciplinado, enseñado por Dios. Y entonces eres enviado por una palabra profética, porque lo profético siempre precede lo apostólico. Siempre hay un llamado profético que envía al ministro, sea a la escuelita dominical, como sea a guiar el van. Sí, esto es así. Y hay muchos que están a nuestros alrededores que no lo han experimentado, pero no quiere decir que no son salvos. Simplemente no han entrado en esta dimensión del conocimiento de los dones espirituales. Y el Señor no quiere que seamos ignorantes acerca de los dones. Te voy a decir otra cosa. Voy a cerrar con un versículo bien controversial. Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Yo nunca le he dado gloria a Jesús. Posiblemente tú tampoco. Porque ¿quién soy yo, gusano de hombre, para darle gloria al Rey de la Gloria? Pero cuando yo en el Espíritu de Dios me muevo, cuando permito que Él opere a través de mí, cuando la manifestación del Espíritu para provecho, sea que lo adoro, que lo alabo, que enseño, que predico, que recojo la ofrenda o que doy la ofrenda, que atiendo a los niños, que limpio el templo, que guío el transporte de la iglesia, que trabajo las cámaras, que le edito al pastor el programa para las redes, sea lo que sea que yo estoy haciendo, si lo estoy haciendo en el Espíritu, entonces el Espíritu Santo en mí, la manifestación del Espíritu en mí, le da gloria a Dios. Yo en el Espíritu le puedo dar gloria a Dios, porque Él no recibe gloria de hombres, pero recibe gloria del Espíritu que vive en mí, porque yo le permito que viva, que se mueva, que transforme, que haga, que diga. Es el Espíritu en mí el que glorifica a Dios. Por eso, verdaderos adoradores está buscando el Señor, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Ese eres tú. No te estoy poniendo en cuestión. Permite que la manifestación del Espíritu para provecho opere a través de ti en el ministerio que tú tienes. Y quizás tu ministerio es venir a la iglesia y traer visitas. Tú no dices más nada. Pero permite que el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu, porque la profecía más poderosa eres tú. Es tu vida la que testifica que vale la pena servir a Jehová. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Espero que te haya ministrado, que te haya instruido. Si tienes cualquier pregunta, por favor, escríbela ahí o escríbela a mi correo electrónico. Yo te la contestaré, sea en público o en privado, como tú prefieras. Amén. Me gusta el diálogo. Yo tengo sed de saber más de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está la revelación de mi Dios, de mi Cristo, de su Espíritu. Espero que tú también tengas sed, como el siervo brama por las corrientes de agua. Que tú también tengas sed del Dios viviente. Y ahora me despido como de costumbre,
deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.